En el capítulo de hoy, Antígona, de Sófocles. Antígona fue estrenada en el año 440 a.C. y fue tal el impacto que tuvo su estreno que a Sófocles, su autor, le ofrecieron ser gobernador de Samos. Es una obra que va a cambiar radicalmente un paradigma, una forma de pensamiento y que va a exponer el contexto histórico en el cual se situaba. Un conflicto de intereses entre lo privado y lo público, entre lo divino y lo humano, y además, un dato no menor, es la primera vez en la historia del teatro universal que una obra lleva el nombre de una mujer. Antígona fue versionada y reversionada en muchísimos países, de eso vamos a hablar en el próximo video, pero además es la obra más representada de la historia del teatro universal. Quizás por sus temas universales, quizás porque tiene la potencia de todavía hoy dialogar con nuestro contexto histórico. Si no viste los videos de Edipo Rey, recomiendo que lo hagas ahora, antes de ver el video de Antígona. Hay dos. Por un lado, el que cuenta el mito y la obra de Sófocles. Y después podés ver el que analiza las distintas miradas acerca de la obra de Edipo Rey. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque sucede que Antígona era hija de Edipo y va a dialogar con todo lo anterior. Podés seguir viendo este video y hacer caso omiso de lo que digo, pero si querés profundizar, recomiendo que veas ambos. Vamos a empezar por el principio, que es retomar el mito de Edipo. Muerto Edipo, quienes tenían que turnarse en el poder y alternar un año cada uno en el gobierno eran sus hijos Eteocles y Polinices. Edipo tuvo 4 hijos: Eteocles, Polinices, Ismena y Antígona. Pero las mujeres tuvieron que irse al exilio a cuidar a su padre, ciego, y una vez muerto su padre, por supuesto, los varones se quedan a reinar. Típico de la sociedad griega, las mujeres cuidando al varón y los otros varones reinando. Un año cada uno debían alternarse en el trono. Un año reinaba Polinices, otro año reinaba Eteocles, pero a Eteocles le gustó el poder, se sentó en el trono y quiso perpetuarse más allá de ese año que le estaba permitido. Entonces, ¿qué hace Polinices? Organiza un ejército e invade la ciudad de Tebas, la Tebas de las 7 puertas, generando así un derrocamiento de su propio hermano. Pero las cosas no terminan bien, pues #hijos de Edipo, maldición del Ábdaco y todo lo que ya sabemos, la descendencia iba a destruirse a sí misma y en este caso no sucede nada fuera de lo esperado, que es que los hermanos Eteocles y Polinices en batalla se dan muerte de manera simultánea al unísono. Y de esta manera el trono queda vacante. Y viste que siempre que queda un trono vacante, ¿quién aparece? Y un tío con ambiciones, típico de la literatura. Podemos verlo también en Hamlet o en El Rey León, el tío Claudio, el tío Scar, que de golpe irrumpen en la escena del poder, en este caso Creonte, hermano de Yocasta, proclamado nuevo rey de Tebas. Su función en el trono es acompañada de un edicto, es decir, una resolución que planteaba que el rey asesinado, es decir, Eteocles, debía ser enterrado con honores, y que el traidor a la patria, Polinices, debía ser expuesto a las aves de rapiña y a los perros, mostrando de esta manera el castigo ante la traición a la patria. Puede que el enterramiento era un ritual muy importante para los griegos, y acá es donde aparece Antígona. Antígona se enfrenta a la posibilidad de que uno de sus hermanos quede insepulto, lo cual es una ofensa hacia los dioses. Y Antígona decide quebrar el edicto, la ley de Creonte, en vistas a darle enterramiento al cuerpo de su hermano. ¿Qué hace? En la oscuridad de la noche se acerca, entierra con sus propias manos el cuerpo de Polinices y de esta manera desafía al poder, porque considera que antes de la ley de los hombres hay una ley de los dioses, una legalidad divina que es precedente a la que ella se debe. Cuando Creonte se entera que quien osó quebrar su ley es su sobrina Antígona, decide enterrarla viva en una cueva. Ante esta monstruosidad,
muchos intentan persuadir a Creonte y torcer su voluntad en vano. El primero de ellos es Tiresias, el adivino ciego del que ya hablamos en Edipo, que tiene una conexión cercana a lo divino, que intenta decirle de alguna forma amable que antes de su ley hay otra. Y esa otra ley es el daimon, es la ley divina. Es una ley que debe respetarse más allá de la voluntad de los hombres y más allá de su condición de mortal. Lo que le intenta decir Tiresias es: Creonte, ubicate en tu lugar en la cadena alimenticia. Más allá de que seas rey de Tebas, sos un simple mortal y tu condición de mortal es absolutamente limitada respecto a la voluntad divina. Ante la negativa de Creonte, quien intenta también torcer su voluntad es su hijo Hemón. Hemón era el amado de Antígona. Ambos soñaban con casarse, con vivir una vida plena. En esos sueños de juventud, ser primos era un dato menor, porque los griegos consideraban que el incesto estaba mal, pero entre primos se podía, entonces no había ningún problema, más si eras noble, por supuesto, en este caso eran dos príncipes. Tarde, tardísimo, porque si no fuera tarde no había tragedia. Creonte finalmente accede a la posibilidad de dudar sobre su propia soberbia, sobre su hibris, sobre este deseo humano de pasar por encima de lo divino, cegado de poder, y finalmente va a rescatar a Antígona, pero cuando llega a la cueva se encuentra con que la piedra que sellaba la cueva estaba rota. Y cuando ingresa, quien estaba dentro era Antígona, muerta, se había suicidado y colgaba, al igual que su madre Yocasta, y quien estaba en los pies, abrazando el cuerpo muerto de su amada, era Hemón. Cuando ve que su padre Creonte está detrás, Hemón saca una espada e intenta asesinar a su propio padre, pero falla, y entonces ¿qué hace? Se suicida. Creonte vuelve al palacio después de este hecho trágico, pero no va a ser el último, porque cuando llega descubre que Eurídice, su mujer, también se había suicidado al enterarse de la muerte de Antígona y de su hijo Hemón. La obra de Sófocles va a dialogar con un contexto en el cual Grecia transitaba una crisis muy profunda, un cambio de valores, un choque de paradigmas del tránsito de lo divino a la esfera de lo humano, una sociedad ateniense que construía a partir de una autoconciencia del individualismo, de la ciudadanía, de la acción humana, en pos de una vigencia mítica de los dioses que se iba disolviendo gradualmente. Esta tensión entre lo divino y lo humano, entre lo público y lo privado, entre los deberes de familia y los deberes cívicos, van a estar manifiestos en una obra que va realmente a revolucionar a esa sociedad griega, tanto así que vamos a dedicar el próximo video a hablar no solo de las versiones que se han hecho en todo el mundo, sino también en las diversas interpretaciones de esta obra. Ahora sí, llegamos al final. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si quieres ver más contenido como este, visita nuestro canal. ¡Nos vemos la próxima!